Saludos, saludos fraternales, espero que se encuentren muy bien. Aboru Aboye, fuerte abrazo para todos ustedes el día de hoy. Feliz año nuevo para este 2024. Aquí transmitiendo desde ifa.colombia. Gracias por estar. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hoy tenemos una entrevista súper emocionante. Vamos a estar hablando de la fraternidad Ogboni, nada más y nada menos con el señor Leidel Montoto, quien es el Kabiesi Colagole Dan primero para Latinoamérica, o para América entera, mejor dicho, es decir, el rey Ogboni para toda Latinoamérica y América en general. ¿Ok? Gracias por estar los que se van uniendo. Aboru Aboye para cada uno de ustedes. Una entrevista bastante, digamos, entretenida, con muy buena información. De antemano, gracias al señor Leidel Montoto por la oportunidad. Vamos a esperar que se conecte para pasarle la invitación. Aquí me están comentando que estaba conectado por otra cuenta de nuestros hermanos de Ventas Yoruba, que nos hicieron el favor también de prestarnos su cuenta por si acaso esta fallaba, pero no, esta ya retomó. Tenía problemitas ahí con ifa.colombia, pero ya lo pudimos solventar. Gracias de antemano aquí a toda la gente de Ventas Yoruba que nos facilitó su cuenta también por si acaso. Pero ya pudimos, digamos, ingresar por la nuestra. Vamos aquí que tenemos al señor Leidel acá en la solicitud. Y estar con todos ustedes bajo esta gran entrevista sobre la fraternidad Ogboni en África y en toda América también. Vamos a esperar que se pueda conectar, que me acepte la invitación y con gusto por aquí estamos. ¡Feliz noche! Bueno, a todos, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Obuato, Obuedan, ¿cómo estás? Muy bien, un placer, va, un placer. No, al contrario, quería primero que nada agradecerle por la oportunidad. Sé que tiene pues muchísimo entrar en su hogar, en su casa, en su familia y en todo lo que conlleva a la fraternidad Ogboni en el mundo entero. Así, un placer. Gracias a usted por la invitación. Buenísimo. De antemano, como le estaba comentando en el preámbulo, es bueno, es una cultura un poco tal vez desconocida para muchos, ¿no? En algunos otros casos tal vez no. Sin embargo, estamos acá pues para aprender todos y gracias de antemano por esta gran oportunidad. Un placer, va, un placer. Primero que nada, importante en tener claro si nos puedes contar quién es Leidel Montoto y qué representa para toda la comunidad Ogboni acá en América Latina. Sí, bueno, la posición que yo tengo en este momento, mi nombre es Colabole Dan. Primero, soy el que había sido Bao Boni, el líder de la fraternidad Ogboni Aborigen para el continente americano. Antes de de tener esta posición, yo fui Lisa Ogboni, que es otra posición. Lisa Ogboni es algo así como un representante de Rey Ogboni para todo el mundo, pero en las regiones latinas. Esa fue la posición que yo tuve aproximadamente por unos 2 años, hasta que con la muerte del pasado rey, en el pasado abril, Ah, sí. pues se instaló un nuevo Rey Ogboni para el mundo en el 16 de junio pasado, y pues los líderes de la fraternidad tomaron la decisión de establecer como una nueva estructura en la fraternidad, porque América nunca había tenido un Obao Boni para todo el continente, pero como la fraternidad precisamente está creciendo, entonces pues consultaron el oráculo, hicieron las prescripciones adecuadas, y entonces escogieron unos candidatos entre los que estaba yo por la posición que precisamente tenía anteriormente, que era una posición muy grande, Ah, como sí. Lisa Boni. Y entonces, pues al final tuve la bendición de que ya pues, determinó que yo iba a ser la persona que iba a ocupar esta posición. Y pues ahora soy el líder de la fraternidad, lo que llamamos líder espiritual y fraternal de la fraternidad Ogboni Aborigen para todo el continente americano. Y estamos creando pues la Junta Suprema Ogboni para todo el continente y organizando todo lo que antes de alguna manera estaba como Ah, dispersado. Eso es lo que estamos. sí. Ah, sí. Una pregunta, Baba, ¿y este tipo de nombramiento se da siempre en África o puede ser que este tipo de nombramiento se dé de este lado de Occidente? No, no puede darse en Ah, sí. Occidente,
De hecho, incluso los títulos, nosotros previamente tenemos el KBC Aereo Bao Boni para Cuba y también fue instalado en Siempre. África. Todos los títulos. Okay. Sí. Ahora, hay títulos que pueden ser otorgados aquí en América. Hasta el título de Olorio Lugo puede ser otorgado en América. Ya cuando una persona tiene una posición para un país o para un continente, obligatoriamente tiene que ir a África. Tienes que ir hasta allá. Perfecto, perfecto. Ok. Y para entenderle un poco y para entrar como en contexto, qué buena la presentación. O sea, quiere decir que ha venido, como decir, incrementando, ¿no? en las responsabilidades dentro de la fraternidad. Pero, Sí. por ejemplo, para muchos, como le decía en principio, es un poco desconocido. Entonces nos gustaría saber qué básicamente es la fraternidad Ogboni. Ok, sí. Primeramente, pues la mayoría de las personas que están viendo esto o siguiendo su canal, que también, pues yo soy un seguidor porque tienen muy buen contenido, los felicito porque la verdad que es algo muy positivo. La mayoría de las personas que estamos aquí somos oradores y favorizan. Por lo tanto, pues lo que yo voy a hablar en el día de hoy, lo que vamos a referir a Ogboni, no es algo que está distanciado. Y lo primero que debo decirles es que fue el propio Orúmila quien estableció la fraternidad Ogboni aborigen en la tierra. Ok. Entonces, esos son los cimientos. La fraternidad Ogboni está establecida como una junta o una sociedad de ciertas personas que, en sentido general, para ser más escueto en la respuesta, lo que hacen es asegurarse de que la voluntad de Olodumare, que no es otra cosa que los 16 mandamientos, se estén llevando a cabo de la manera que Olodumare lo estableció, y ayuda como una sociedad que en un inicio fue secreta, ayuda en lo que es el chequeo y el balance, estableciendo paz, mediando entre disputas y estableciendo este orden, como controlando siempre todo lo que es las prácticas en sentido general, sin inmiscuirse en las cuestiones prácticas, pero sí tratando de crear lo que es precisamente un chequeo y balance. Y Baba, en cuanto usted menciona que el mismo Orúmila fue que el creador de esta fraternidad, ¿tiene por así decirlo, algún Odu Ifá que lo respalde, alguna Sí, historia, alguna narrativa, algún verso Ifá que complemente esta, digamos, importante fraternidad? sí, de hecho hay varios Sodom que hablan sobre Ogboni, o hay Ogboni es parte de Ifá. Cuando nosotros nos referimos a Ifá, muchas veces hablamos nada más del trabajo como babalao, como sacerdote de Orúmila, ¿no? Pero en lo que está dividida esta práctica, lo que llamamos Ifá Orisa, cuando hablamos Ifá Orisa nos referimos al trabajo como babalao, al trabajo como lorisa. Ogboni también está dentro de Ifá. Ifá es el mensaje de Olodumare a los seres humanos. Y Ogboni es ese tercer aspecto que es un complemento que ha sido pues tratado con mucha discreción por muchos años. Pero hay muchos Odun Ifá que hablan sobre nuestra práctica, de los atuendos que nosotros utilizamos, pero el Odun que más hace referencia, en este caso, y que nosotros utilizamos como base para decir que fue Orúmila quien estableció la sociedad Ogboni inicialmente, es el Odun Irosun Iwori. En el Odun Irosun Iwori hay una historia donde dice que Orúmila dice que los seres humanos en ese momento en Ife, lo que se conocía como Ife, o sea, el principio de la humanidad, la cuna de la civilización, dice que las personas, voy a decirlo rápido, las personas estaban rompiendo el mundo como se rompe una calabaza. Quiere decir, aquellas personas estaban violando todas las reglas, lo que hoy conocemos como los 16 mandamientos de Ifá. Dice que Orúmila, siendo el mensajero de Olodumare de alguna manera, o sea, el Eripin Bekeji Olodumare, llevando siempre ese mensaje de Ifá a todas las personas, de alguna manera ya estaba cansado de que las personas se estuvieran traicionando unos a otros, las personas se estuvieran mintiendo, existiera deshonestidad, existiera todas las cosas precisamente que es lo opuesto a lo que existen los mandamientos de Ifá en Icafún, que están bien establecidos. Dice que Orúmila tomó la decisión de regresar al cielo, como queriendo decirle en una forma, ya estoy cansado, ya cómo voy a resolver esta situación, o sea, no puedo resolver esto, las personas se mataban, se mentían, se traicionaban. Orúmila se hizo adivinación, o sea, fue lanzado Ifá para Orúmila, y el Odun que se manifestó fue Irosun Iwori. Orúmila entendió que él solo definitivamente no podía resolver
estos problemas, pero que su pareja celestial, incluso el verso hace una referencia así de esa manera, dice que era quien iba a apoyar a Orúmila a resolver esta situación. La pareja celestial de Orúmila es Orisa Eddam. Dice que Orisa Eddam emergió de las entrañas de la tierra, ¿ok? Y lo que hizo fue que llamó a todas aquellas personas que estaban violando la regla de Olodumare. Cuando dice que llamó y lo reunió, pues nosotros lo que entendemos hoy pues es que definitivamente que los inició en Ogboni y le dijo que a partir de ese momento aquellos que violaran, continuaran haciendo las cosas que estaban haciendo y que estaban, por supuesto, mal hechas, iban a morir, iban a encontrar, nunca más iban a encontrar prosperidad, como mismo establecen los 10 mandamientos de Ifá. Cuando los 10 mayores se reunieron y preguntaron cómo vamos a tener larga vida, o sea, cómo, de alguna manera, cómo vamos a vivir bien en esta tierra, y le dijeron, ok, usted respeta estas 16 cosas, estos 16 mandamientos, y si usted lo hace, va a tener una larga vida. Cuando llegaron a la tierra, comenzaron a violar estos 16 mandamientos. Entonces, este verso está conectado uno con otro, porque no tenían prosperidad, no avanzaban, no había un desarrollo, no tenían hijos, las mujeres no podían dar la luz. Y Orisa Eddam fue quien los reunió y quien hizo que ellos pactaran con Onile Ogbonduara para que a partir de ese momento aquellos que se comportaran mal iban a morir. En algunas instancias incluso se dice que hasta aquel momento o hasta aquel entonces dice que las personas vivían por muchos años. Dice que a partir de ese momento las personas que tuvieron malas conductas empezaron a morir prematuramente. Todo el mundo pues se alarmó de esa situación, tomó conciencia de lo que estaban haciendo mal y entonces se comenzaron a comportar mejor. Y Orúmila pudo echarse hacia atrás, Orúmila pudo descansar a partir de ese momento que le entregó esa responsabilidad con mandato de Olodumare, por supuesto, a Orisa Eddam. Cuando decimos que Orúmila consultó Ifá, estamos diciendo que Orúmila consultó la palabra de Olodumare, pues Olodumare le indicó a Orúmila que él no era quien iba a resolver la situación, sino que iba a ser Orisa Eddam. Y cuando pasó un tiempo que llegó el momento de Eddam partir, por así llamarlo, Eddam llamó a un grupo de los más ancianos, los más disciplinados, los más responsables, los más honestos, los reunió y le entregó, por decirlo así de alguna manera, pues el secreto para que a partir de ese momento ellos continuaran haciendo el mismo trabajo que Orisa Eddam había hecho hasta ese momento en la tierra. Y a ese grupo los llamó Ogbo Eni. Ogbo significa aquellos que son ancianos y la ancianidad es una referencia que se hace a la sabiduría, porque mientras más anciana es una persona, pues más sabia. Ese término también se utiliza para la sabiduría. Y Eni significa aquellos que son, y eso es lo que significa Oboni, aquellos que son más ancianos, aquellos que tienen más experiencia, aquellos que son más sabios, aquellos que su conducta es una conducta como la de los ancianos. Y a partir de ese momento la fraternidad Ogboni continuó haciendo hasta el día de hoy lo que es el trabajo de Orisa Eddam en la tierra, en representación de Sirumoni en la tierra. Baba, y una pregunta, y entonces quiere decir esto que usted está narrando, que la fraternidad Ogboni está solamente pensada o ideada para los ancianos o para las personas de mayor sabiduría. O sea, quiere decir que un niño o un joven o una persona que no tenga mucho conocimiento no puede pertenecer al grupo de Ogboni. Inicialmente la fraternidad Ogboni estaba concebida solamente para ancianos. Después, cuando pasó el tiempo, o sea, para los mayores de los líderes de todos los templos, los líderes de todas las regiones, los reyes, los que formaban la estructura de gobiernos que dirigían la sociedad, eran quienes eran Ogboni. Con el transcurso de los tiempos, pues se reestructuró un poco la fraternidad porque se tuvo entendimiento de que habían personas un poco más jóvenes que también tenían aportes que hacer a la fraternidad, y entonces se puso la edad mínima de 21 años. Ahora, realmente, de los 20 a los 30 años no hay muchas personas. Solamente de los 20 a los 30 años están aquellas personas que de alguna manera son, como podríamos llamarlo, un erudito en alguna materia. Alguien que realmente la fraternidad tenga un interés sobre esa persona, porque establecido dentro de la Constitución sí está definitivamente que antes de 21 años no debe iniciarse una persona en Ogboni. Con el transcurso de los años, el avance de la sociedad, pues hay personas jóvenes que han adquirido muchos conocimientos y entonces pues se van haciendo excepciones basado en que la Constitución establece de que no menos de 21.
Ashe, Aunque Baba, y cuando... déjeme aclarar No, esto, no, no, perdone que le interrumpa, no, superarlo por delante. es importante señalar también que nosotros podemos presentar, incluso se hace, presentamos los niños dentro de la fraternidad. Esto es una manera un poco como especie de un bautismo, algo así, por así decirlo. Nosotros presentamos nuestros hijos, ¿ok? Sobre todo los niños que son pequeños, se presentan dentro de la fraternidad, pero no se hace una iniciación Ashe, completa. Por supuesto, un niño no puede guardar un secreto, un niño puede revelar lo que está, y esa es la base Ashe. fundamental. Pero sí hay niños que tienen problemas de salud o situaciones determinadas, incluso que hay madres que no daban a luz y una vez que fueron iniciadas en Ogboni pudieron concebir. Esos niños casi siempre se presentan en Se han presentado. agradecimiento de una manera secreta, o sea, ellos no tienen acceso a la iniciación, no ven ningún secreto, pero entran en el cuarto Claro. sagrado, lo que nosotros llamamos Ileggi. O sea, tiene una similitud, por ejemplo, con el tema de IFA, que, los niños no hacen ni pan o los varones, es correcto, hasta cierta edad por el mismo tema, que hay un tema ahí de conciencia también y de madurez en el pensamiento. O sea, tiene un sentido similar a eso. Está excelente. Baba, y cuando hablamos de Orisha Dan, ya entiendo que es la esposa espiritual de Orunmila, me imagino que de tantas que ha tenido, o que tuvo, mejor dicho, según los diferentes versos. Orisha Dan no es una esposa espiritual de Orunmila. Ajá. Es un irumole más. Aún cuando nosotros concebimos la diferencia entre Irumole y Orisa con ciertas características, hay cosas que yo no puedo explicar de por qué Orisa Dan también se considera un Orisa, porque eso forma parte de nuestro secretismo, pero sí es un Irumole, es uno de los 801 Irumole. Forma parte de los 801 igual, ok. Exactamente. Perfecto. Y no solamente de esos 801, también forma parte de los 401, porque de los 801 Irumole están los Irumoles de la derecha, claro, los Dumare, y los 200 y 200. Y para Irumole, yo sí. Sí. Esos 200 Irumoles, 200 y 200, 400 Irumoles están de forma permanente, pero los 401 Irumoles, el resto de los 401 Irumoles, van y vienen. Y bajan y suben permanentemente. Total. Y el Dan está dentro de esos 401 que sube y baja permanentemente, constantemente. Ok, entonces cuando hablamos de Orisha Dan y de Mole, ¿cuál es la diferencia entre los dos? O si hablamos de lo mismo con diferentes nombres, o cómo sería. Hablamos de lo mismo con diferentes nombres, porque el término mole es como decir Irun Mole, Irun, Mo y Le, lo que significa Irun es celestial, Mo es Imo, es conocimiento o sabiduría, y Le es la tierra, quiere decir aquellos seres celestiales que poseen cierto tipo de conocimiento y que en un momento determinado habitaron aquí en la tierra o vienen constantemente a la tierra. Y eso es una referencia porque el Dan, y precisamente aquí parte de la palabra Ogboni, pues está muy ligado a la sabiduría, porque el culto de los Ogboni es el culto de los mayores. Ok. Está excelente. Lo que llaman los ancianos de la noche. Ok. Cada vez que se escucha en el cuerpo literario IFA, los ancianos de la noche, eso es una referencia a Ogboni. ¿Por qué? Le voy a explicar esto. Estos son cosas que se han manejado de manera encriptada dentro del cuerpo literario. Cuando el cuerpo literario dice aquí hay que hacer sacrificio a los ancianos de la noche, no es que hay que hacerle sacrificio a los Ogboni. Lo que sucede es que los Ogboni, como es un culto secreto, y en la antigüedad fue mucho más secreto, era un culto de ancianos que se reunían en el medio de la noche en el bosque. Entonces las personas siempre decían, están reunidos los ancianos en la noche. Y se quedó los ancianos de la noche, los ancianos de la noche, los ancianos de la noche. Pero como el culto de Ogboni es el culto a la madre tierra y a las madres ancestrales, lo que es Iyami, de forma encriptada en el cuerpo literario se utiliza la terminología, hágale sacrificio a los ancianos de la noche, pero en realidad lo que hay que hacer sacrificio es a Iyami. O sea, esa era la duda que le iba a preguntar, o sea, que estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de ancianos de la noche, o sea, tiene que ver también con las Iyami o Shoroka. Exactamente. Exacto. Ahí vamos a profundizar un poquito más adelante con respecto a ese punto porque está interesante. O sea, quiere decir, Baba, que entonces, cuando hablamos de Orisha Dan, es lo mismo que Mole. Cuando hablamos de Ekpa Mole, nos estamos refiriendo a la misma divinidad. Ya usted nos explicaba que tiene la faceta de Irumole, o tuvo la faceta de Irumole, o la tiene, sigue teniendo porque va y viene, como usted explica. Entonces también tiene la faceta de Orisha, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es uno de los pocos, y esto es algo bien fuerte decirlo,
¿ok? E Ujú. incluso para aquella persona que no sea Ogboni, o que no, incluso dentro de Ogboni existen diferentes posiciones o diferentes rangos, que no existe el mismo nivel de acceso para todo el Así. mundo, pero quizás los Agüenas me escuchan a mí, que es sacerdote de Ogboni, me escuchan decir esto y tiene sentido para ellos o para otros líderes, ¿no? Pero yo diría que Orisa Dan es la única divinidad que fue Irumole y Orisa. Porque, Ok, porque el secreto que Orisa Dan, digamos así, el Irumole entregó a esos primeros Ogboni en el mundo para que continuaran haciendo un trabajo, es un secreto que todavía permanece hasta el día de hoy en la casa de la Bocinde, en Ibadan, donde yo fui instalado. Y eso se ok. considera, eso es lo que se considera Orisa Dan, eso es lo que se considera Orisa Dan. O sea, es decir, que sin revelar secreto no va, porque No entiendo se que es preocupe, no voy a revelar tiene, ningún secreto. exacto, tiene bastante ocultismo. Yo creo que usted, con tanta entrevista que da, pues lo tiene súper presente ahí, está ahí como decir, bien prevenido ante eso. Quiere decir que entonces el secreto que se mantiene en la casa Labocinde, o sea, es el secreto ancestral que ha estado toda la vida, por llamarlo de una De forma. hecho, el nombre no se dice Orisa Dan solamente. Orisa Dan es el que tienen todas las demás personas. Se le dice Ajá. Orisa Dan mismo, ese se lo Ese, dan ese ancestral. es como decir, por llamarlo como coloquialmente, el original el primitivo, Esa es la ancestral, el correctamente. ancestral, tal Se cual. llama Y entonces, así pues, Orisa Dan. De hecho, dentro de la fraternidad, en todo el mundo hay una persona que su título, esa persona es Sakwena, pero su título es Akoyu Dan Agbaye, ok, que es un miembro de la familia Lao uh-huh. Sindhi. El Akoyu Dan Agbaye significa, Akoyu significa la única persona que puede ver el secreto ancestral. Solo él. Solo él, más nadie tiene acceso a eso. Y eso ha pasado en su familia de generación en generación hasta el día de hoy. Porque, por supuesto, este secreto era un secreto que estaba en el Ife. Claro, Recuérdese que cuando se llamaba Ife Oye, Boni viene ajá, desde Ife Oye, que es uno de los Ife, que es una de las así, estructuras socio-geográficas administrativas que existió en tierra de Yoruba. Y fue en Ife Oye donde particularmente que hace referencia a este verso de Irosun y Wori, y desde ahí viene, y no fue hasta como hace probablemente 200 años, a principios de los 1800, a principios del siglo XIX, fue que ese secreto viene de Ile-Ife hasta Ibadan, que quien lo trajo fue lo que nosotros llamamos el representante divino, que se llama Pa James Folasa de la Businde. fue el que lo movió desde Ife hasta Después de Ibadan. la hubo una guerra que existió, ellos fueron llamados él era un militar, un jefe Ajá, militar, fueron llamados por el UNI de IFE para vencer esa guerra, para ganar esa guerra. así, Ellos fueron y ganaron esa guerra, y después de la guerra estaban todos los militares, y entonces lo que hicieron fue que ya se comenzaron a dispersar. Y él fue quien trajo este secreto para Ibadan, porque Ibadan es la ciudad en tierra de Aruba, fue fundada por los jefes militares. así, Ibadan fue fundada por todos los jefes militares. Y después de la guerra, esos jefes militares tuvieron conflictos entre ellos por territorio, ok. por la lucha entre los propios territorios. Y esta fue la persona, por eso le dicen que es como de alguna manera el pacificador. Él fue capaz, era tan respetado por el que era el custodio precisamente de este secreto, que él fue capaz, quien hizo la paz y dijo, ok, usted va a ir para la región del sur, usted va para la región del norte, y distribuyó de manera tal las personas siguieron sus consejos y se pudo hacer la paz, y entonces ahí fue donde se estableció en el mercado de Oya Oba en Ibadan, que era Así, Oya Oba, es el mercado del rey, pues está al lado precisamente donde estaba el lugar donde estaba el rey. así. Ok, va, entonces, para entenderle, ¿y tiene algún significado de por qué se lo llevaron a Ibadan y por qué no a otra ciudad o por qué no dejarlo en Es Ileife? que para que me pueda explicarme yo mejor, el secreto de Boni, nuestro secreto ancestral, como se llama en tierra de Uruguay, es instrumento de guerra. Le dicen the war staff, porque Ok, es lo que se ha utilizado para ganar todas las guerras.
para utilizar como instrumento de guerra. Okay. Entonces, como Ibadan se convirtió en la sede de todos los jefes De todos los militares, jefes militares. ahí Ya. estaban los balocunes, ahí estaban todos los generales, por así Ya, decirlo, ya. y se Entiendo. ubicó el secreto en esa ciudad para una Tienes, mayor protección, porque ese tienes, secreto después incluso tiene un punto de contacto incluso con Oranian. tiene sentido entonces. O sea, ahí estaban los jefes militares, los líderes militares, y por eso el secreto estaba ahí custodiado por ellos. Así es. Entonces, Baba, para yo entenderlo un poquito, a ver si no me perdí en el contexto y corríjame usted si estoy equivocado. Cuando usted decía que Orisha Dan puede estar considerado como la única, o sea, estamos hablando de que es una divinidad femenina entonces, ¿no? Entonces decimos que usted decía que es la única Irúnmole y Orisha, ¿ok? Porque su secreto todavía está vigente desde su parte ancestral, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Orisha Oshun, por ejemplo, que también tiene una faceta de Irúnmole y de Orisha, ¿cuál sería la diferencia entre una y la otra para entender por qué Podemos este compararla, contexto? Uh -huh. podemos compararla perfectamente porque se considera que la espiritualidad de Oshun vive en el río Sopo. Sí. Entonces, como las personas van y toman esa agua para hacer milagros y esa fuerza de la naturaleza o esa parte de la naturaleza, esa energía a través del agua, las personas las adoran, pues tienen más o menos una misma condición, Okay. algo así para que me entiendan. O sea sigue teniendo como su faceta, digamos, primitiva o ancestral físicamente en la Así, tierra, por llamarlo de una forma. así. Entiendo. Estaba entendido el contexto. Baba, y con respecto a la estructura, sin que usted se pueda alargar mucho para no quitarle mucho tiempo y poder avanzar en la entrevista, esa, ¿cuál sería como, por ejemplo, la estructura de la fraternidad Ogboni, digamos, desde su inicio? Ya mencionaba a Pa James Labosinde y al señor que tiene la visión de ver y es el único que puede verlo. Entonces, ¿cuál sería más o menos Okay. ese organigrama, por Esta llamarlo de una forma? casa donde está el secreto ancestral es la casa donde hacen las instalaciones de todos los reyes que han existido de la fraternidad Ogboni aborigen desde los últimos reyes Ogboni. ¿Okay? En ese lugar, de hecho, le voy a decir un detalle y es que el Alafin de Oyo pasado, que falleció, El que falleció, o sea, los exacto. Ajá. rituales espirituales se hicieron en esa casa también. O sea, existen en una coronación o en una instalación de una persona como rey, existen dos aspectos. Es el aspecto espiritual, los rituales que le hacen espiritualmente y las ceremonias que hacen públicas. Igualmente, al pasado a la fin de hoy también hicieron los rituales. Esa casa, precisamente por tener ese secreto ancestral, que hay otros Oldun Difa que incluso hablan de por qué son los Ogboni quienes instalan a los reyes tradicionales. Okay. Es en esa casa donde se mantiene el secreto y es ahí, eso funciona como, digamos, como una sede. Porque son los representantes divinos y se dice representante divino en el aspecto que ellos son quienes supervisan todos los aspectos, incluso legales de la fraternidad, porque la fraternidad no fue hasta 1967 que se registró en el gobierno de Nigeria, en la República de Nigeria, como Aboriginal Ogboni Fraternity of Nigeria. Entonces, a partir de ahí está entonces el rey que está instalado para todo el mundo, que se llama Oluwaye Oba Ogboni Agbaye. El rey Ogboni, Ogboni para todo el mundo, que es Kasim Alade Oba, Kasim Alade Omotosho. Ahí está entonces el Alage Agbaye, que es como un chairman, como una figura que representa más el aspecto fraternal. Está el secretario general, están las diferentes posiciones que son para el mundo. Está el Asoyu Ogboni Agbaye, que es como un embajador del rey, y diferentes posiciones para todo el mundo. Y después, eso sería a nivel mundial, exacto. Mundial. Entonces, de ese grupo para el mundo, pues entonces hay una Junta Suprema para el mundo, de la que entonces se divide, y de la que yo pertenezco también, porque yo soy el Oba Ogboni para el continente americano. A partir de ahí entonces se comienza a dividir el continente, las posiciones para continente y después para países. Ok. Baba, y su posición, que es para el continente americano, ¿existe una paralela, por ejemplo, para el continente europeo o asiático? En el continente europeo se instaló un Oba Ogboni, un cabecillo Oba Ogboni, y después de la muerte del rey, no ha habido como, ¿sabe? América yo creo que es, y por eso ellos tomaron la decisión de instalar precisamente mi posición para América, porque definitivamente nosotros somos una vanguardia en lo que es la práctica incluso Ogboni, porque Europa sí tiene un área Oba Ogboni para toda Europa, para el continente,
pero no, o sea, no se ha hecho un trabajo como De, sí se de, puede hacer de actualmente. profundidad, exacto. Ashe, ashe. Va, una preguntita corta y después lo continuamos para ir dándole sentido. Cuando usted habla de que instalan los reyes, te refieres a todos los reyes de la cultura yoruba. O sea, no solamente los reyes Ogboni, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es, por ejemplo, le estoy diciendo que el Alafindo yo no era Que un era rey Ogoni, el rey de Oyo, claro, exacto. exactamente. Uh -huh. Y sus rituales fueron hechos ahí. De hecho, en la antigüedad no existía forma que instalaran ningún rey tradicional si no hacían los bonis y los rituales. Lo que pasa es que después del proceso de la colonización, como tierra de Yoruba se ha convertido en un momento determinado en también colonia del islamismo y del cristianismo, pues hay muchos incluso descendientes que son de un linaje real, por así decirlo, ¿no? Ashe. Que cuando mueren sus padres, cuando muere el rey, el próximo rey que viene no quiere hacer rituales, agarra la corona, pero no hace los rituales en el aspecto espiritual. Si tuviera que hacerlo, si lo hiciera, son los bonis quienes tienen que hacer esos rituales. Ok. Pero hay muchas personas que ya, o algunos, han abandonado el tradicionalismo y de hecho se achaca de que precisamente esos son los grandes problemas que tiene Tierra Yoruba, Que que tiene tiene tierra Tierra, Yoruba. Ok. que algunos han abandonado. Se han visto videos y documentales de reyes tradicionales dentro de una iglesia quitándose la corona con la cabeza descubierta, que es un tabú o algo así. Ok. O sea, quiere decir que no todos se apegan, como decir, a estos rituales espirituales, por llamarlo de una forma, ¿no? Sería, Exacto, debería ser así, pero no es. Hay dos aspectos, pues una parte que es pública, que es la coronación que se hace pública. Por ejemplo, a mí cuando me instalaron, pues hay unos rituales que se hacen en secreto, que son los verdaderos rituales, el proceso de la coronación espiritualmente, que es lo que permite que una persona pues tenga esa posición hasta el día que no esté en esta dimensión. Y Ashe, entonces después públicamente se hace una ceremonia también. Que ashe. la parte espiritual es lo que están obviando muchos reyes tradicionales en Ok. Tierra de Luz. La parte espiritual. Baba, y por ejemplo, ¿qué significa ser miembro de la fraternidad Ogboni? O sea, que no sé si, digamos, de esta forma tiene algún tipo de beneficio, algún tipo de situación. Y esto aplica para mujeres y hombres. Es un culto, bueno, y usted mencionaba anteriormente que las mujeres embarazadas pueden iniciarse, quiere decir que ya es un culto que sí aplica para mujeres y hombres a la vez. Pero, ¿qué significa ser miembro Ogboni, por ejemplo? Ok, las personas se unen a Oboni por múltiples razones. ¿Ok? Hay personas que lo hacen por incluso cuestiones de salud, por situaciones de salud. Hay Ashe, personas que se acercan porque su linaje, o sea, la tradición lo indica, sus padres, sus ancestros, pues han sido Oboni. Hay otras personas que son de interés de la fraternidad y se invita para que pertenezcan a la fraternidad. Los beneficios que va a tener una persona pues son bien grandes si una persona entra en la fraternidad Ogboni y esta persona es capaz de ajustarse a los mandamientos de los Dumare y de seguir básicamente lo que indica el proceso durante todo el proceso de la iniciación, etcétera. Si esa persona es capaz de seguir estos parámetros, la persona no solamente va a tener larga vida, sino pues todos sabemos que todas las bendiciones que existen en este mundo vienen de la tierra. El culto de Ogboni es el culto y lo puntuará a las madres ancestrales. No solamente esa persona tendrá una protección muy especial contra Yamí, sino que contra ella, mi ok. definitivamente, Ok. tendrá muchas bendiciones por parte de Unilo Borduara. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo viene de la tierra. La comida que Ashe, comemos, el oro, la plata, los metales, todo. Las casas están construidas de ashe, madera. Todo lo que tenemos en este mundo viene de la tierra. Entonces, si ashe, una persona es rica o pobre, es gracias a Unilo Borduara. ashe. O sea, que el beneficio entonces sería, pues por supuesto, mayor. Igual entiendo, Baba, que como imagino que como se maneja el cuerpo de IFA, todo esto va a depender del comportamiento, del buen carácter de la persona, porque y usted me imagino que lo tienen súper presente, a veces la gente considera que iniciarse en un ritual o en una cultura siempre te va a dar como yo siempre digo y pongo el ejemplo, un cheque al portador que te va a hacer millonario automáticamente y resulta que después vienen los fracasos Así es. mentales, ¿no? Porque la gente tiene que entender de que esto se trata de un buen comportamiento y todo lo que IFA nos conlleva. Va, fíjese que usted ha mencionado todo el tema de las hiyami, es un punto bastante importante. Sabemos que dentro del corpus de IFA pues existen infinitos hot vistos desde la visión de IFA y me gustaría que usted me diera la visión de Bonnie hasta donde se pueda.
Por ejemplo, está Obbe Alara, que habla también del culto de las Iyamí. Está Obbe Wayne, que habla también de esta famosa historia de Obbe Wayne, donde hablaba de que se hacía el ritual de las Iyamí por la noche y todo el asunto del personaje que participó en la historia para no extenderlo. Pero desde la óptica Ogboni o desde la óptica de la fraternidad, ¿qué significa el culto de las Iyame Choronga? Tiene el mismo contexto que Ifá nos ha demostrado, que son nuestras madres ancestrales, por supuesto, y que tienen una misión, pues, no vamos a decir que malévola, pero sí tienen una misión reguladora de energía con la cual nosotros como seres humanos tenemos que ir, como decir, por el camino adecuado con ellas para evitar su ataque o para evitar su furia, por llamarlo de una forma. O sea, ¿cómo lo ve la fraternidad Boni, el culto a las Iyame Shorenga como tal? Ok. Yo creo que uno de los Ordun de Ifá, Ordu Ifá, que mejor explica esta pregunta, es el Ordun o Warren Otura. Warren Ok. el equipo. El Egipto, ¿sí? Okay. Ese Ordun de Ifá dice que hubo un momento determinado donde Orúmila hacía adivinación a las personas, pero no entendía a estas personas cómo era que estas personas estaban enfermas. No entendía qué estaban atacando a estas personas, o no entendía por qué estas personas estaban enfermas, por así decirlo. Orúmila siempre comenzó a hacerse estas preguntas. ¿Qué entidades, qué fuerzas estaban provocando estos problemas tan graves a las personas, tantas tragedias, tantos conflictos? Por otro lado, por así llamarlo, cuenta este Ordu Ifá, de manera separada, y a mí atacaba a las personas. Y las personas iban donde estaba Orúmila. Orúmila curaba a las personas. Y a mí no entendía quién era quien estaba atentando contra el trabajo de ella. Había una oposición. Y a mí tomó la decisión de ir a donde estaba Olor Dumare para reclamar y entender qué era lo que estaba interviniendo con su trabajo en la tierra, con su misión en la tierra. Por su parte, Orúmila se hizo adivinación, fue lanzada Ifá para Orúmila, y el otro que se manifestó fue Warren el Egipto. Ifá dijo que debía hacer sacrificio y Orúmila se dispuso ante Olodumare, se dispuso a ir a ver a Olodumare. Cuando Orúmila llegó ante Olodumare, pues le planteó cuál era la situación de lo que estaba sucediendo, y del otro lado Olodumare pues también tenía a mí, y Olodumare le dijo a Orúmila: la causante de todos los problemas que tú estás viendo son estas entidades que están aquí, y le dijo a mí, el que está parando de alguna manera el trabajo suyo, ustedes dicen que está entorpeciendo el trabajo, es este que está aquí. A partir de ese momento, esto es una forma literaria, Ifá nos demuestra, Olodumare dijo: a partir de este momento cada uno de ustedes tiene una responsabilidad en este mundo, porque si no existiera Yami, las personas vivieran para toda la vida. Y Yami, la muerte no existe, la muerte es un estado, la muerte es un cese de funciones, la muerte no mata a nadie, quien mata a las personas son las enfermedades, los accidentes, las tragedias, eso es lo que mata a las personas. Y quien provoca todo eso que mata, enferma a los seres humanos, es Yami. Son las Iyame. Entonces la Yami y Yami es quien está encargada de mantener ese balance en el mundo y ese equilibrio. Cuando una persona rompe un tabú, es Yami quien lo ataca. Cuando una persona se dice que se toma un veneno espiritual, y Yami es realmente quien ataca. Y aquí, por supuesto, también juega un papel, y lo voy a decir de esta manera para que se entienda mejor. Podemos decir que en la mano derecha está Ifá, lo que es Orúmila, y es Soldara, en la mano derecha. En la mano izquierda está Oboni, quien es Orisaldán y Yami. Ese es el equilibrio perfecto y el complemento que existe perfecto en este mundo, establecido por Olodumare como un balance. Por eso Oboni, chequeo y balance para establecer la fuerza. No podemos decir ni bien ni mal, porque lo que Olodumare creó no está mal. Sencillamente para establecer la fuerza de Olodumare. Eso fue lo que él estableció, y nosotros estamos sujetos a todas esas leyes. O sea que tiene más o menos el mismo contexto, no es muy descabellado con lo que uno, digamos, sin ser miembro de la fraternidad Boni, conoce desde el punto de vista de la óptica de Ifá. Simplemente es que Ifá, esto es bien curioso y bien interesante, porque toda la información que nosotros tenemos, por supuesto, hay mucha información que no está en el cuerpo literario de Ifá. De Ifá, claro. Nosotros en Boni manejamos otro idioma y utilizamos otro idioma. Que no es Yorubá. No, porque no es Yorubá, porque es para que los propios Yorubá
no entiendan lo que nosotros estamos hablando. Ah, mira, eso sí, no, estaba Entonces totalmente descabellado con eso. hay palabras, hay nombres claves que nosotros utilizamos en otro idioma Achey. cuando es necesario para que no se entienda lo que se está hablando. Solamente los Boni pueden Eso. comunicarse O sea, entre que sí. quien no está iniciado no va a entender, exacto. No va a entender exactamente. Sí. Entonces, es lo que le decía, que, o sea, que tienen una relación, y lo que usted decía, o sea, todo depende de IFA, Oh, perdón, aunque sí. Le iba a decir que en el cuerpo literario IFA, ese mismo verso o esa misma instancia u otra instancia, no sé si estamos hablando de la misma, de Obeweni, de ajá, Obewori, ¿ok? Refleja que ahí hay un verso donde se dice, se hizo adivinación para Oris el Dan. O sea, hay un verso que habla específicamente sobre el achey, Dan en ese IFA. Y en muchos versos de IFA, nosotros podemos encontrar muchas cosas de Oboni. Lo que pasa es que como no somos Oboni, como alguien no es Oboni, no entiende qué es lo que está tratando de decir IFA ahí, porque claro, no entiende claro, la terminología, no tiene la información. Por eso es que yo digo que IFA es una habitación y que Oboni es una puerta secreta dentro de la misma habitación. total, Cuando total. usted traspasa esa puerta, cuando usted pasa esa puerta, descubre un universo completamente nuevo que incluso le ayuda a entender mejor lo que existe en esta habitación. Y entonces dice, ah, por eso IFA dice aquí esto, ah, por eso IFA dice aquí lo otro. Claro, o sea, que básicamente es justamente eso, o sea, IFA es como la gran habitación y Oboni es como algo bien secreto, Privado. bien privado, exacto. Oboni es como un Ibodu Eso, dentro dentro de IFA. iba a ser como esa comparación, o sea, tiene que ver como mucho con la parte de Odoo, que también es bastante secreto, y que solo los que están iniciados en IFA pues lo conocen. Exacto. Ahora le pregunto aquí para no salir mucho de contexto, pero se me ocurre la pregunta. Cuando nos iniciamos en la fraternidad Ogboni o formamos parte del culto de Ogboni, tenemos que, o sea, podemos seguir practicando el culto de IFA, me imagino que sí, ¿ok? No creo que haya ningún problema, pero aparte de eso necesitamos digamos, estudiar, por llamarlo de una forma, o aprender un culto diferente que sería el de Ogboni, o hay una forma de mezclarlos entre sí, o simplemente lo que usted dice, te amplía el conocimiento para poder descifrar e interpretar mucho mejor las estancias de IFA como tal. Oboni es una sociedad que está diseñada para apoyar a IFA, Ok, para aportar a ok. IFA. Entonces, cuando una persona, cuando un babalao se inicia en Oboni, para nada tiene que dejar su práctica. Sigue siendo su Pero práctica tal cual. Oboni no es ni para babalao. Un sacerdote orisa, un olorisa puede ser iniciado en Oboni. Ok, Una persona, incluso nosotros tenemos abogados, médicos, miembros dentro de la fraternidad, que por supuesto son practicantes de una manera o de otra de nuestra tradición, claro. pero que no son ni oloriza ni son babalao. Eso ya a Porque preguntar, que no tiene ningún tipo de iniciación. como fraternidad, pues tiene acceso. Ahora, dentro del aspecto espiritual, ya sí hay cosas que, por supuesto, por ejemplo, los títulos más grandes dentro de la fraternidad son títulos que están dados a personas que son practicantes y favorizan. Ok. O Eso sí es inevitable. sea, para obtener un título entre la fraternidad tienes que estar iniciado sí o sí, o en IFA o en Orisha. Ok. Precisamente el Ordu IFA de una persona, cuando una persona se inicia en IFA, ese Ordu IFA, el Ordu IFA, el Ordu que le dio nacimiento a la persona, pues ya nos va a decir a nosotros hasta dónde va a llegar esa persona dentro de la fraternidad. Porque nosotros también utilizamos, como uno de nuestros oráculos, utilizamos el oráculo IFA. Ok. Ok, ok. El mismo oráculo que uso yo, por ejemplo, sin estar iniciado, o va a cambiar. Nosotros dentro de Oboni tenemos un título que se llama Araba Oboni, que es el líder de los sacerdotes de Ifá dentro de los Oboni. Ah, ya, Y es el claro. encargado de hacer, él y todos los líderes que él tiene son los encargados de hacer adivinación con el oráculo de Ifá cuando hacemos el Odu y Yaye Festival. Cuando hacemos el festival de Oboni anual, se hace adivinación con el oráculo de Ifá. Ok, Para todo el Ileti, para la región ok. Oboni. Baba, y este festival tiene una fecha específica, o sea, es como decirte, como el festival de cualquier orilla en África, que tiene una fecha más o menos El, similares. El festival se comienza a asociar con la fecha de instalación del nuevo rey. No tiene una fecha delimitada porque Mm, además todos los meses en Ogboni se hacen reuniones. ok, Al ok, menos una vez ok, al mes se hacen reuniones. Pero cuando se instala un nuevo rey, se escoge la fecha. Por ejemplo, el pasado rey se hacía el festival en el mes de enero. ok. ¿Ok? Y por ejemplo, para aquí, para América, como yo fui instalado en octubre, pues el festival anual se va a hacer en octubre Ahora no, de año. octubre, ok.
Ok, ok, perfecto. No, está bastante interesante porque tiene como una estructura muy similar y está, como usted dice, no está desligado Bob de la Bunny tarifa va como tal. a ayudar a cualquier persona que sea babalao o loriza. Bob Bunny lo que va a hacer es ayudarlo a ser un mejor babalao, ayudarlo a Eso, ser un loriza. eso, tal cual. Pava, y una pregunta, y con respecto a que usted mencionaba que instalan a todo lo que son los reyes, también tiene digamos, la potestad o la función de destituirlos en algún momento por algún tipo de acto que no esté Sí, adecuado. de hecho, tradicionalmente hay historias en Tierra de Aruba que son bien marcadas. Hubo reyes, de hecho, si yo no me equivoco, fue un alafín de Oyo en un momento determinado. Eh, no me acuerdo si fue, no voy a decir porque no estoy seguro, pero hubo un rey que incluso se cuenta, narra la historia, que los Bonis se le acercaron y le llevaron un veneno y le dijeron, usted tiene que tomar esto y va a morir, usted no va a ser rey más. El problema es que cuando instalan a una persona como rey, esa persona espiritualmente tiene esa posición para el resto de la vida. Sobre todo los reyes tradicionales. Claro, la Es única forma de sustituirlos es que muera, que claro. muera. Así. Entonces, por supuesto, esas son historias que se cuentan en nuestra tradición oral y que definitivamente sucedieron así. Solamente aquella persona que te instala tiene la posición De destituir. de desinstalarte. Claro. Entonces, O sea que, y siempre bajo esta misma modalidad. O sea, no es que vas a de repente, bueno, te quitamos y sigue tu vida normal, instalamos al otro. por O ejemplo, sea, yo estoy hablando de los reyes tradicionales, total. quiero decir, de los Obá tradicionales de las diferentes regiones enteras de Así, Aruba, ¿no? así. En el caso mío, sí puede funcionar así, porque, ¿qué pasa? El título mío de que había sido Bao Boni para el continente tiene dos funciones. O sea, está dividido en el aspecto fraternal y el aspecto espiritual. Espiritualmente, yo tengo que morirme para que, para que este título pueda pasar a otra A otra persona. persona. Así. Ahora, si yo hago un mal trabajo, si yo me equivoco, si yo tomo malas decisiones, si yo guío la fraternidad de manera indebida, no creo que va a llegar ni a suceder que llegue ese punto de que tenga que destituirme porque estoy seguro que IAE me va a matar. Pero, Claro. pero si llegara al punto donde aún yo estoy vivo y sigo tomando malas decisiones y sigo haciendo cosas malas para la fraternidad Boni, ellos tienen la autoridad, la Casa de la Bocina tiene autoridad a removerme de mi posición fraternalmente, instalar, no pueden instalar ningún Obao Boni, no pueden instalar ningún cabello Obao Boni, tienen que instalar un ARE, por ejemplo, que es desde el punto de vista fraternal la persona que va a cumplir las funciones políticas, por así decirlo, fraternales de la sociedad. Pero espiritualmente, hasta el día que yo muera, no pueden volver a instalar otro que había sido Bao Boni para esta región. Así, así. Baba, cuando usted menciona la palabra IAE, ¿se refiere a Orisha Dan? Ok. Sí, es uno de los formas que Ok, ok, porque a veces cuando uno, bueno, mucha gente también tiene esa confusión, ¿no? Que uno cuando a veces habla de IA, de repente lo asocian a las Hiyami, pero sí, es tenías que esa duda allí. es eso, le voy a decir por qué. Porque mire, Iyaye es su nombre, o el nombre que hacemos referencia a nosotros, es Iyami Abeni Ajibola Ulumo Poyi. Ese es el nombre completo. De la divinidad, ok. Iyami Abeni Ajibola Ulumo Poyi. Es el nombre completo de la divinidad. Eso, Orisa Dan, Iyaye, Onile Otuara, Es Mole, es lo mismo. lo mismo. Ok, ok. ¿Y es una Iyami o no es una Iyami? Orisa Dan es la cabeza de todas las O sea, Iyamías de este universo. es la madre de las Hiyami, por llamarlo En de una este forma. mundo existe Iyami Aye y Iyami Orum. Claro. Ujú. La Iyami de la tierra y la Iyami del cielo. Claro, total, sí. Las Iyami de Orum, las que están hoy en esa dimensión que se determina Orum, es lo que antiguamente se conoció como Enillon, ni yo puedo pronunciarlo muy bien, Enillon, no Enillán. Enillán Ok, es Odudú. ok. Nosotros somos Homo Enillán. Yo me Hijo refiero de al Dudua, claro, mismo así. nombre, pero con una diferente acentuación, se llama Los, Enillon. los seres primitivos. Exacto. Así, Eso se así. primitivo Ujú. es lo que hoy se denomina Iyami Orum. Eran las Así, espiritualidades que vivían en las entrañas de la tierra. Eran las espiritualidades que habitaban antes de que los irumoles llegaran a esta dimensión. Porque claro. a cámara, incluso antes de establecerse Olor Dumare como el líder supremo de este De, sistema solar en el que de este nosotros sistema habitamos, solar, de esta de galaxia, esta ok. galaxia, a cámara creó los
801 Irumole, pero estableció a Ye como la cabeza o la espiritualidad que iba a gobernar este planeta. Que nosotros se llama Ileaye. Total. Ileaye significa la casa de Aye. Aye es la espiritualidad, por eso yo le llamo Iya Aye. Ok. Entonces, cuando eso sucedió en ese transcurso, esas junto, ningún Irumole bajó solo. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que bajó Obatala del cielo a la tierra, Obatala no bajó solo. Bajó con una compañía. Obatala bajó con un número de Irumole. Todos bajaron con un grupo innumerable de Irumole. Ayer, que fue quien fue puesto a la cabeza no solamente de este planeta, sino de todos los planetas, como tal, de lo que es la energía que rige el planeta. Ayer bajó con Eniljon. Son estas fuerzas espirituales, ancestrales, que son las que se ocupan de proteger la creación de Akámara, no de Olodumare, de Akámara. Porque Olodumare no surge hasta que a través del Odu, Oyekun y López, Orumi la pide que ponga una mano sobre la tierra y surge entonces, después de este sacrificio de los 303 días de este coco, surge el nombre o surge esto que nosotros conocemos hoy como Oshumare o el arcoíris. Claro, que inicialmente se llamó Olodu y Coco Tinta Oshumare. Bajo Olodu y de Aisun, tal cual. No, tiene mucho sentido, porque eso quiere decir que todas las historias que uno lee, por ejemplo, la de Osameyi, que es súper famosa, la historia de Osameyi, cuando Batalá se enamoró de la hija de la esposa del hijo de la madre de las Iyamí. Entonces, esta madre de las Iyamí está haciendo referencia a Orisha Eddan. Eso está claro, y en todos los tantos versos que habla de la madre de las Iyamí, o sea, hace mención a Orisha Eddan. Fíjate que es lo que usted dice, si uno no conoce la fraternidad, pues evidentemente no entiende este mensaje y está súper claro. Y gracias más bien por compartirlo con todos nosotros. Baba, así como usted menciona que hay muchos Odu que hablan de Orisha, de Oboni o de la fraternidad Oboni, también tenemos claro que hay muchos Odu donde dice que Oboni es tabú. Por ejemplo, por mencionar algunos, está Otura Lalemú, está Odirete también. Creo que hay unos más, si mal no recuerdo. ¿Eso se debe a qué? O sea, ¿por qué existe este tabú? Si tiene algún contexto, digamos, espiritual. A ver, recuerde también que en los Odu Ifa, la información que se maneja de Odu Ifa viene de diferentes linajes o diferentes regiones. Entonces, esa historia, por ejemplo, del Odu Otura Irete, esa historia es de una región determinada. Donde sucedió para Oboni, hubo un suceso donde hubo alguien que hizo algo y eso que hizo provocó que la muerte de esa persona. Y a partir de ese momento, ninguna de sus generaciones pudieron ser iniciadas Oboni, ni son iniciadas Oboni, y se tomó en esa región no solamente ese Odu, sino también esa familia como referencia, como hay familias en Tierra de Urúa que no pueden tener Orisa Odu. Porque en un momento determinado un ancestro tuvo una falta grave y se prohibió radicalmente que cualquier descendencia de esa persona tuviera posesión Orisa Odu. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tabú, sí es un tabú, pero no es absoluto. No es para todos. Porque entiendo. Incluso cuando nosotros, si una persona viene con este Odu Ifa, y es un tabú específico formar parte de la fraternidad, y Ifa lo determina como un tabú para esa persona, es porque entonces tendríamos que quitarle todos los tabús a todo el mundo en todos los Odu. Es correcto, o sea, todos los Odu deberían cumplir todos los tabús, cuando sabemos que no es así. Tiene sentido. O sea, que podemos ver de repente una persona que sea Otura Irete, o como usted menciona, Otura Lemu, que pueda ser miembro de la fraternidad Oboni, porque de pronto para esta persona no es un tabú ser Oboni. O sea, que tiene sentido. O sea, más o menos me imagino que también tienen mucha referencia, como por ejemplo el culto de las Iyanifa, que hay ciertos lugares en África donde no se practica Iyanifa. Entonces ahí como dice Baba Ifanigba, que creo que está por aquí entre los seguidores, se mezcla la cultura con la religión. Bendiciones para él y un saludo bien grande, un abrazo grande. Baba.
Así. Vamos a escuchar, si se puede saber, evidentemente, hay una forma de determinar o de entender cómo la fraternidad Boni aplica la justicia. De repente, como usted mencionaba, cuando hay algo que no está funcionando bien, ¿tiene la fraternidad Boni un mecanismo, un único mecanismo o puede manejarse en diferentes aspectos según la gravedad del asunto? Nosotros lo primero que abogamos es por la paz. O Así, sea, nosotros en Tierra de Urúa, para ir a la historia, dice que mientras más se mira hacia atrás, mejor se ve hacia adelante. La total. fraternidad Boni Aborigen en Tierra de Urúa, inicialmente, a veces había una guerra entre dos territorios y los Bonis no se metían. Dejaban un poco que eso se desenvolviera para entender bien cuáles son los ¿Qué, principios de esta guerra, qué está qué fue pasando? lo que la provocó, por qué está sucediendo, quiénes la provocaron, quiénes fueron, quién provocó a quién, ¿no? Y quién provocó esta guerra. Una vez que ya ellos determinaban todas las causas y la esencia, la causa sobre todo de esta guerra, entonces los Bones hacían una estrategia, se reunían, tomaban la decisión de qué era lo que iban a hacer y sencillamente lo que hacían era reunir a los dos líderes y decirle que iban a parar la guerra y hacerlo jurar por Onilo Borduara que iban a parar la guerra y automáticamente se acababa la guerra. Por eso es que las personas en la antigüedad en Tierra de Urúa, cuando existía una guerra y venían y veían entrar los Oponis, todo el mundo se alegraba y hacían fiesta porque sabía que se iba a acabar la guerra. Que iba a haber la mediación. Ok, Entonces, en los tiempos actuales, nosotros tenemos un proceso pues, bastante parecido en ese sentido, que primeramente lo que hacemos es conversar con las personas, todos somos seres humanos, nos todos nos equivocamos, nadie es equivocamos perfecto, así. nosotros no somos perfectos. Entonces, cuando una persona comete errores o quizás está haciendo cosas que está atentando contra lo que es IFA en sentido general, contra el mensaje de tu madre, nosotros llamamos a esa persona y conversamos con esa persona y le pedimos a esa persona que cambie su conducta, que mejore. Le preguntamos las causas, qué fue lo que lo llevó, para entender qué fue lo que lo llevó a usted a hacer esto, por qué usted hizo esto, y así nosotros utilizamos eso como referencia, quizás para cambiar algo dentro de nuestra tradición que evite precisamente que se vuelva a cometer el mismo error o que otra persona se ve incitado a cometer el mismo error. Ya si la persona, nosotros tratamos de persuadirla y la persona no entiende, se Ok, pasa a diferentes etapas, diferentes fases, que pueden incluso ser hasta el punto de vista legales y después espiritualmente también. eso le iba a preguntar. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, si tienen algún tipo, aquí, ya hablando de lo que nos compete aquí en el continente americano, siendo usted el rey de la fraternidad para todos nosotros, alguna persona que de pronto no sea, tal vez no forme parte de la fraternidad, pero sea un babalagu practicante, por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, supongamos, Uh -huh. y comienzo a hacer pechorías y bueno, usted de repente hace ese primer llamado de atención, bueno, Amílcar, ¿qué te está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? Y yo aparento entender el mensaje, pero sigo incurriendo en la misma falta. O sea, ¿qué sucedería en esos casos? Me imagino que habrán otros niveles como usted dice, a nivel social o a nivel espiritual Ya hay también, otros ¿no? niveles y una de las cosas pues que se está creando aquí ya está creada, faltan algunos miembros importantes de los cuales conocemos que van a formar parte muy pronto con la bendición de Yaya y Así, Olotumare, van a formar parte de esta Junta Suprema para América y uno de los objetivos que tiene esta Junta Suprema para América es precisamente denunciar las malas prácticas. Y nosotros nos sentamos así, con así. usted y le preguntamos qué usted está haciendo, por qué lo está haciendo así, y si usted no entiende y continúa siendo igual, se va a reunir la Junta Suprema y una de las primeras cosas que se va a hacer, se van a salir todos los líderes de la Junta Suprema, ¿ok? Y van a hacer una denuncia formal con todas las pruebas, con los testigos, con las personas afectadas de las malas prácticas que usted está haciendo y se va a denunciar eso a la comunidad devota y favoriza en el continente. Y después que se haga eso, entonces, pues, como tradicionalmente se ha hecho, la fraternidad va a tomar las medidas desde el punto de vista espiritual que Así. se deben tomar Que me para imagino que la que parte... Orisa Dan se encargue de esa persona como se ha así. venido encargando de todo el mundo. Okay. Me imagino que aplicaría el mismo caso de lo que mencionaba del rey, ¿no? En su inicio. O sea, por ahí debería ir el asunto. Porque Baba, no es menos cierto, y usted, por supuesto, no está ajeno a esta información. Aquí en América, y entiendo que también en África se ve, pero no sé con cuánta, digamos, magnitud, pero aquí en América sí se ve mucho denuncias. De hecho, nosotros que tenemos siempre cuentas, digamos,
educativa, siempre recibimos constantemente, casi que diariamente, denuncias de personajes que, bueno, mira, me estafó, me engañó, me dijo que esto era así, me cobró una cantidad excesiva de dinero, y ese tipo de fenómenos que están incrementándose día a día en las diferentes naciones, desde, digamos, de arriba de la punta del hemisferio norte hasta bien abajo en el sur, se ve en diferentes países toda esta particularidad, ¿no? Entonces, qué bueno que, por ejemplo, exista una fraternidad que pueda de una u otra forma comenzar a regular este tipo de fechorías, por poner un nombre, para que así los practicantes de los diferentes cultos pues tengan entendido de que hay un ente regulador y a ver si eso minimiza, ¿no? De una u otra manera este tipo de prácticas indebidas, como usted dice, ¿no? Así. Sería lo más adecuado. Y en el caso, por ejemplo, de que usted menciona que también tienen, por ejemplo, en África la potestad o en el caso de los reyes en África, digamos, los líderes políticos en otros países que no tienen nada que ver con la cultura yorubá, ¿existe bajo la fraternidad Ogboni algún mecanismo también para regular estos líderes políticos, como usted dice, de forma también de pronto espiritual, aquellos líderes, sin entrar mucho en detalle, que hagan algún tipo de acciones, digamos, negativas para sus países? Que sabemos que no se rigen por la fraternidad porque no tienen nada con la cultura yoruba, pero existe dentro de la fraternidad Ogboni algo que también pueda hacer regular a estos líderes políticos que de una u otra forma no lo están haciendo del todo bien. Ese tema es un poco más delicado porque lo primero que hay que hacer es una investigación espiritual para determinar si esa persona está aprobado por Olodumare para ocupar esa posición o no. Y Ah, sabemos sí. lo que entendemos en sentido Mm, general qué cosa es buena práctica o mala práctica, pero nosotros no podemos tampoco jugar al papel de Olodumare en la tierra porque no sabemos cuál es el propósito de Olodumare. ah, sí. Y FA establece que después de una decepción siempre viene una gran bendición y muchos cambios que han existido en el mundo desde el punto de vista positivo han existido después de grandes problemas y grandes tragedias y grandes personas como el propio Hitler. Exacto. Representó un cambio, a pesar de todo lo negativo, representó una idea para el mundo donde se establecieron incluso leyes en contra de ese tipo de prácticas y se estableció qué se debería hacer o cómo el mundo se puede asegurar de que eso no vuelva a suceder más. Ahora, este sería el primer paso. Otra cosa muy importante es que una vez que nuestro secreto llega a una región, espiritualmente tiene muchos cambios. Ok. Eh, los secretos que yo traje de tierra de Uruguay para Estados Unidos, para el continente, ¿ok? No solamente van a tener un impacto en mí o en las personas alrededor mía o en los Ogboni, sino también van a tener un impacto en el continente, en la región. Ok. De alguna manera, estas fuerzas que nosotros estamos hablando, estas Eniyon, estas fuerzas van a asentarse y van a comenzar a ocupar posiciones que eh, solas van a comenzar a saber y nosotros vamos a percatarnos de cómo están trabajando estas espiritualidades. Ningún ser humano tiene más fuerza o más poder o más influencia. Por eso es que nosotros practicamos IFA, Ah, sí. porque entendemos que cuando nosotros ponemos muchas veces nosotros, cuando una persona se ve ya, ¿verdad? En una profecía negativa, Ujú. que está hablando de guerra, De por guerras. ejemplo, de un conflicto. A veces nosotros lo entendemos, pero muchas veces ese conflicto, esa guerra, puede ser en contra de los irumoles. Puede haber un orisa en particular que esté provocando decía. Puede ser Total. el gungu, puede ser el Total. rumila, puede ser el ifá, puede ser Total. el orí. Ujú. Y por supuesto, una vez que uno entiende qué es lo que está provocando esta guerra, este conflicto, es más fácil solucionar la problemática porque entendemos a quién debemos apaciguar en esta situación. Cuando las fuerzas espirituales, estas fuerzas espirituales tan fuertes, toman posesión de una región y se asientan, eso no va a tener solamente un impacto para mí o para las personas alrededor mío, sino que por sí solas ellas van a comenzar a trabajar. Muchas veces nosotros luchamos y luchamos con nuestras manos y no logramos nada. Y cuando nos cansamos de luchar con nuestras manos, entonces vamos a IFA. Y muchas veces cuando nosotros hacemos eso, IFA
Cuando digo Ifá me refiero a todas las energías que nos rodean y que nosotros adoramos, están quizás sentadas viendo cómo nosotros tratamos de hacer cosas con nuestras manos cuando tenemos una fuerza limitada. Total. Sin embargo, cuando nosotros vamos donde está Ifá, escuchamos los mensajes y realizamos el voz, ellos toman partido. Y cuando ellos toman partido, no hay nada que nosotros podamos hacer para superarlo. Entonces los problemas se van a resolver. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la inclusión o de este secreto, tener este secreto en una tierra, en una región, solamente con eso va a ser un avance bien grande. Desde el punto de vista espiritual, a la hora de nosotros incluso dejar un poco en libertad, que sean estas fuerzas quienes controlen lo que está alrededor de nosotros y que nosotros quizás con nuestras propias manos no podemos controlar. Baba, y una pregunta un poco más mística, si me la puede responder. ¿Todas aquellas personas que se inician en la Fraternidad Oboni reciben una parte de este secreto místico o esto está solamente para los líderes de las diferentes categorías, por llamarlo de una forma? Es una fraternidad que está estructurada en diferentes niveles. Exacto. Cuando una persona se inicia en Oboni no recibe nada. Nada, la persona solamente pasa por el ritual. Solamente forma parte, tiene una iniciación muy importante, muy hermosa y muy espiritualmente fuerte, pero es solamente iniciación. Esa persona no recibe Orisetdan, esa persona no tiene nada, absolutamente nada. ¿Y se pudiese llegar a recibir Orisetdan o tampoco es posible? No es posible, solamente queda el ancestral, como usted mencionó, allá en Ibadan. No, es que nosotros tenemos Orisetdan aquí. Yo, por ejemplo... Pero por la posición. Pero lo que quiero decirle es que un Oboni no tiene Orisetdan en su casa como no tiene Ochun. Exacto. Y eso tienes una de las cosas que se ha venido haciendo mal en América, que incluso Babalao en Nigeria son responsables, le entregan a los Babalaos, aquí tienes Orisetdan, le venden Orisetdan, y Orisetdan, yo como Oba Oboni, que había sido Oba Oboni para América, yo no tengo acceso a Orisetdan solamente una vez al año. Es mi áquera personal, que ese sacerdote Oboni, la única persona que tiene que puede acercarse al secreto. Cuando un Iledi se establece, un Iledi es como un Ileifá, un templo de Ifá. Vamos a suponer que nosotros establecemos eso en Bogotá, en Colombia. Solamente va a haber una persona que va a tener acceso al secreto. ¿Que puede ser hombre o mujer? Hombre. Solo hombre. La mujer. Tiene una función importante dentro de Oboni, pero no tiene tampoco acceso al secreto. Esta persona se llama Akwena, que es el sacerdote Oboni. Esta persona es la persona que desde el punto de vista espiritual controla todo el aspecto espiritual de la fraternidad. Mientras que el Oluo es el líder espiritual y fraternal con sus limitantes y con sus aspectos. Y la Yapille es la líder de todas las mujeres dentro de la fraternidad y la madre espiritual en representación de las madres ancestrales. Ahora, por supuesto, por ejemplo, en el caso mío, mi Akwena tiene el secreto que yo traje de Ibadan, que por supuesto fue consagrado en el mismo lugar donde está ese secreto. Al mismo tiempo que yo no puedo acceder al secreto, y por esto Boni es chequeo y balance, al mismo tiempo que yo no puedo acceder a ese secreto, solamente él puede hacerlo. Él, por condiciones que tengo yo y cosas que tengo yo, porque no es solamente ese único secreto, él no puede acceder a Orisetdan sin mi bendición. O sea, él no puede entrar al cuarto sagrado donde está el Dan sin que tenga mi autorización y mi bendición para hacer algo. Y yo no puedo entrar a ese cuarto sagrado. Solamente él puede entrar. Entonces, esto es un equilibrio que se establece. Para que no haya abuso de poder, porque si yo con la posición que tengo y la autoridad espiritual que tengo, también manejara el secreto, yo podría destruir muchas cosas. O sea, como decir demasiado poder para una sola persona, por llamarlo de una forma. Baba, y esto aplica, esta estructura que usted está dando aplica para todos los Iledi. Todos los Iledi. O sea, todos los Iledi tienen un secreto de Orisetdan. Todos los Iledi, cuando se consagra, se establece su secreto en ese Iledi. En ese Iledi va a haber un Oluo, que es una representación del rey, va a haber un Yapille y va a haber un Akwena. Y todos los aspectos que tengan que ver con el Dan, solamente el Akwena, las iniciaciones, los rituales, los sacrificios, todo lo que se hace
espiritualmente es el Áquena. El Áquena es el todo de un Ileti. Esa es la persona que espiritualmente corre todo el Ileti. Okay. Ahora, el Áquena no puede tomar decisiones por encima de los lujos. De los lujos, ok. Entonces, o sea que... No, no, dígame, perdón. Son tres. Okay. Entre esos tres se establece un equilibrio perfecto. Okay. La Yabi es la mujer que es la que tiene una posición dentro del Ileti, que es la líder de todas las mujeres dentro del Ileti, y es la representación femenina de Orisa Dani. El Oluo es la representación de un poco todo, porque son aspectos muy secretos, ¿verdad? Pero tiene una posición muy fuerte, por eso es la cabeza y el líder fraternal y espiritual. Pero el Áquena es quien espiritualmente hace todos los rituales, todos los sacrificios directos, con la bendición del Oluo, con la bendición de Yabi. Así se trabaja de una manera bien equilibrada. O sea que si vamos a, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, si vamos a la comparación de un templo de Ifá, sería como el Oluo, la Oyubona, que es la que se encarga de todos los rituales y hace todos los ceremoniales, y la Yeye, que es la Illanifa del templo. Sería más o menos esa misma estructura. Ok, o sea que estamos en sintonía de esa particularidad. Está excelente, Baba. Y pueden haber en un país, supongamos Colombia, o Bogotá, una ciudad, pueden haber varios Ileti dentro de una ciudad, o solamente uno rige toda la fraternidad. Pueden haber varios Ileti, siempre y cuando que sea una necesidad por una cuestión de distribución geográfica o demográfica, por así decirlo. Porque cuando se establece un Ileti en una ciudad, puede ser que empieza a crecer el Ileti y hayan varias personas que sean otra parte de la ciudad, por decir el centro, o el sur, el norte de la ciudad. Y entonces el Oluo de esa ciudad puede tomar la decisión de instalar otro Oluo para esa región, para que entonces las reuniones sean más prácticas, porque se reúnen una vez al mes, etc. Aquí voy a aprovechar de hacer una pregunta que tiene aquí nuestro hermano Ricocu, que nos escribe desde Uruguay. Él nos dice, ¿unos bonis se pueden iniciar fuera de este templo en Ibagdan que usted mencionó? ¿O tienen que, a juro, para iniciarse tienen que ir a África? A usted mencionó al principio que no era necesario. No, solamente en este Ileti de Ibagdan, en la casa de la Bocinde, solamente se instalan los reyes. Ok. O sea que los rituales para formar parte de la fraternidad los podemos hacer en cualquier otro lugar donde esté establecido un Ileti como tiene que ser, con la estructura correcta. O sea, eso es certificado. No, porque yo también he escuchado a muchas personas que han ido a lugares y entonces los han engañado. Total. Va, y existe de pronto, o sea, una figura donde estos títulos de Oboni sean, digamos, no sé, como una faceta de honoríficos, o a juro sí o sí tienes que pasar por la iniciación, como usted dice, con un Ileti. Porque yo también conozco muchas personas que dicen, no, yo soy Oboni, pero yo no sé si es que se asumen ese título o alguien se lo dice, tú eres Oboni, o simplemente pasaron por ese ritual. Si una persona no pasa por la iniciación, que de hecho dura 3 días. 3 días, ok. 3 días. Si una persona no pasa por esa iniciación, no puede ser Oboni. Cuando la persona es iniciado, se le llama Ologboni, que es como podemos decir Awoni o Lumila. Ologboni. Esta persona se queda allí hasta que la fraternidad toma la decisión, que eso ya depende. En Oboni no es como Ifá, que los títulos pasan de Araba a Koda, a Seda, así, ¿verdad? Y que, por ejemplo, cuando no está la Araba, se mueve cuando está la Araba, se mueven directamente hacia arriba. Oboni puede escoger. Yo puedo tomar la decisión para aquí, para América, a dedo, por decirlo así. Decirlo que yo quiero que esta persona ocupe esta posición. Nosotros vamos, le pregunto a mi Áquena va, consulta el oráculo, y si nuestra madre dice que sí, esa persona, nosotros le hacemos entonces los rituales para esa posición. Evidentemente todo esto está marcado en lo que usted decía, de no tomar malas decisiones, porque estaría como en juego su postura, ¿no? O sea, todas estas decisiones. No hago nada sin consultar el oráculo, porque no tiene sentido. Tiene su consecuencia, total, es claro. Vamos, por aquí le preguntan también, dice, ¿dónde podemos encontrar los Ileti oficiales por país? ¿Existe una lista para poder determinar de repente que no vayas a incurrir en alguien que te quiera engañar, por ejemplo? Esta es una buena pregunta, hermano. Por ejemplo, la fraternidad Oboni a origen está establecida en Cuba. Hay hermanos
que se han ido a iniciar, que incluso son parte ya muchos de la Junta Suprema y que están en diferentes regiones del continente, ¿ok? Pero yo recomendaría a todo el mundo que espere un poquito, porque también hay muchos problemas aquí en América y esa fue la razón que instalaron mi posición. Hay muchos desastres, hay muchas cosas que se han hecho muy mal y entonces yo recomendaría como esperar, porque la Junta Suprema precisamente se está organizando para comenzar a informar a las personas de cuáles son los ILEDI que nosotros sí reconocemos. Puedes No tienen que acudir. ser necesariamente incluso ni de la fraternidad Ogboni aborigen, porque hay otros tipos de Ogboni de la fraternidad Ogboni aborigen. Hay, por ejemplo, en Brasil, hay una fraternidad que se llama Ogboni Huache, que es un grupo Ogboni que tomaron la decisión en Brasil de tomar su propia línea. Siguen siendo Ogboni aborigen, siguen siendo Ogboni, pero ellos crearon su propia fraternidad. ¿Ok? Nosotros no nos metemos en eso. Ellos, mientras cumplan con la Constitución y no se vayan de ahí, no es problema. Somos Ogboni, son hermanos de nosotros igual. Pero sí hay muchos problemas, sobre todo en México. Es el país donde más problemas existen en toda América con el tema Ogboni. En Brasil hay muchos problemas también. De hecho, están preguntando aquí, disculpe que lo interrumpa, que si hay, que de cierto hay que en México hay ILEDI oficiales, por llamarlo de una forma. Y en Venezuela también preguntan en acá. Venezuela, mire, ¿qué pasa? Hay muchas personas que viajan de manera independiente a África. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay que tener cuidado. Una cosa es decir que usted es Ogboni, otra cosa es decir que usted tiene un ILEDI. Para que exista un ILEDI Ogboni, tienen que estar establecidos un Oluo, un IABA y un Akwena, mínimo 3 personas, y tiene que estar instalado el secreto por el Akwena. Eso no es que usted va a Nigeria y lo instalan como Ogboni, porque se ha dado también el caso de muchas personas que han ido a Nigeria y le dicen, te voy a hacer Oluo Ogboni. Y la persona viene para acá y dice, yo soy Oluo Ogboni. Sí, pero usted no es Oluo Ogboni para aquí. Usted es Oluo Ogboni del ILEDI al que usted fue instalado allá. Para que usted sea considerado Oluo Ogboni aquí, de la fraternidad Ogboni aborigen, nosotros tenemos que reconocer. Tiene que pasar como decir por su línea, que es el líder en América. La Junta Suprema de América, no solamente la Junta Suprema de América, tiene que acreditar que ese ILEDI es un ILEDI que está oficial. Eso se va a hacer aquí poco a poco y se van aclarando las dudas porque hay muchas personas. El secretismo Ogboni lo han utilizado para estafar. Total. Las personas por eso la pregunta. Ogboni. De hecho, en México le decían a las personas, había un grupo que le decía a la persona, no se inicie, cuando usted se inicia en Ogboni, no puede decirle a nadie que usted es Ogboni porque si le dice a alguien que es Ogboni se va a morir. Entonces la persona se quedaba callado, estaba estafado. Lo engañaron. En México están haciendo Ogboni en 3 horas, cuando una iniciación Ogboni dura 3 días. En México le entregan 2 muñequitos, 2 herdanes que compran en el mercado de Sonora, y se le entregan a la persona y le dicen, aquí tiene, le entregan una IVA y le dicen, aquí está Oris Herdán, ese es su Herdán, y una persona que solamente está iniciando Ogboni, usted lo va a adorar, le va a dar coco, y las personas le dan coco y Obi a Oris Herdán, le dan Agbón y Obi a Oris Herdán y piensan que tiene Oris Herdán. Menos mal que eso no es nada, si no estuvieran muertos todos. Total. Sí, es que lo que creo que se transmite la misma mala praxis, por llamarlo de una forma, en todas las culturas, ¿verdad? Y fíjense que no es menos cierto, yo sí he sabido de varias quejas con respecto a la fraternidad, pero como les decía, como uno desconoce porque no formamos parte de ella, con el favor de los Dumares, en algún momento se nos dé esa oportunidad. Si así Orisha Dan, como usted dice, lo acepta, entonces es importante que este tipo de cosas siempre estén claras, ¿no? Siempre estén clarificadas, de que tiene que haber un control de este tipo de cosas. Por aquí pregunta Oricoco igual que si existe una forma de contactarse con su grupo, con su digamos, su serie de colaboradores dentro de la fraternidad para planificar este tipo de cosas. Nosotros creamos una página, bueno, esta página de Instagram, pues yo la creé precisamente por ofrecerle entrevistas. Para poder comunicarnos. Pero existe una página de Facebook, o sea, pueden contactarnos a través enviarnos mensajes a través de esta página. Propia cuenta, ok, perfecto. Tenemos también una página que es la página oficial para la fraternidad en América que se llama Aborigine Ogboni Fraternity, Pa James Folasa de la Bocinde of America. Página web. No, es una página de Facebook. Perdón, okay.
página de Facebook. Y entonces ya se creó también una página que es para la Junta Suprema Ogboni América. Okay. Que esa página pues se acaba de crear, que es donde van a estar los miembros y comenzarán ahora, se comenzará a hacer el trabajo de lo que es la difusión o explicar y todos estos problemas se van a manejar a través de esa página de la Junta Sí, Suprema Ogboni América. me imagino que muchas de estas personas, porque están escribiendo que en Panamá entregan los muñequitos de bronce, dan. Me imagino que muchas Todos lados, personas tienen, En tienen Ecuador quejas. también lo hacen, le entregan, déjenme decirle que es un tabú que una persona que no sea, no, Bonnie, yo no puedo entregarle eso a nadie. Yo Sí. soy Babalawo y soy el que había sido Babo Bonnie para América y yo no puedo entregarle el DAN a nadie. Mi Acuena puede hacerlo, pero es que nosotros no le entregamos el DAN a ninguna persona. El DAN no es un orisa como Sumio Batala. Como que Tú tú se lo no puedes, entregas a cualquier persona para que lo adore en su tú casa. no puedes ser iniciado en Ogboni y llevarte el DAN para tu casa. Eso no existe. El DAN no funciona así. Por eso es que le digo que la suerte es que esos muñequitos no representan nada. Claro. Por eso las personas no se mueren. Claro. Si yo le doy a una persona, si mi Acuena le da a la persona que es solamente iniciado en Ogboni y no es Acuena, nuestro secreto para que se lleve para casa, probablemente muera y toda su familia. Va, porque los ILECDI tienen que ser siempre unos espacios o unas estructuras solo para el ILECDI. O sea, No, yo no puedo tener un ILECDI en mi casa, por ejemplo. El ILECDI es un templo, como es el ILEIFA, un templo de reunión, pero sí tiene que haber un espacio como, por ejemplo, usted tiene quizás a Ordu, a Orizaba. Un espacio limitado donde en ese lugar es donde se hace la iniciación, ¿ok? Y cuando se reúnen todos los Ogboni, pues en ese lugar es donde se hacen las propiciaciones. Se propicia a Oriseldán en ese lugar. O sea, que puede ser de repente en algún lugar y el Acuena, el Olugo y la Iyad acuden a este templo, a este ILECDI. Sin la presencia de un Acuena, no se puede hacer ninguna reunión Ogboni. Yo estoy sentado en el ILECDI, yo voy al ILECDI y viene el Iyad y todos los demás miembros y no se presenta el Acuena, no se puede hacer reunión Ogboni. No se puede hacer nada en el ILECDI. O sea, que tiene una posición bastante importante. Los ILECDI no solamente tienen un Acuena, siempre los ILECDI tienen varios Acuenas. Ya. Ok. Y estas posiciones también son instaladas en África, o sea, no, estas posiciones las instalamos nosotros aquí. En África, En África solamente lo que es la posición de Are o Bao Boni. Solamente Are o Boni. Para todo un país, Are. Hasta Olori o Lugo, nosotros podemos instalarlo. ¿Y cuál sería la traducción, si se tiene una traducción, o la posición de un Are? ¿Sería como el líder? Are es como un presidente. Porque Are es un nombre que se utiliza más para, en el aspecto fraternal, determinar a una persona que es el líder por encima de... El Are se instala cuando la fraternidad comienza a crecer. Vamos a suponer, por ejemplo, en Colombia, nosotros podemos instalar un ILECDI, hacer un ILECDI. Ese ILECDI va a tener un Olorioluo para todo Colombia, en el sentido, porque es el ILECDI que nosotros estamos estableciendo y nosotros lo vemos como representación y base para todo un país. Ahí va a estar un Olori Acuena, que es la cabeza de todos los Acuenas, y a la medida que se va instalando Acuena, este Acuena pues va a ser la cabeza de esos Acuenas. Y va a haber una Olori Iyapie, que va a ser la líder de todas las partes femeninas. Cuando crezca, vamos a suponer que después, eso en Bogotá, vamos a suponer que después en Barranquilla, vamos a suponer que después, no sé, en diferentes regiones se comienza a establecer diferentes ILECDI. Y cuando comienza a crecer, entonces la fraternidad, por una cuestión lógica, toma la decisión de mover a esa persona que fue el Olori Oluo como líder, como Are, para que esa posición esa persona ya espiritualmente pues suba de nivel y entonces supervise bien todos los ILECDI que están establecidos en el país. Y allí sí tendría que ir a África a esa consagración. Entendido. Baba, y dentro de todo lo que usted está mencionando, para completarle aquí la pregunta que dice que si en España hay fraternidad Ogboni, para completar esta pequeña parte aquí de donde existe. Debe haber, yo no conozco, pero sí debe haber, no sé si ILECDI, fíjese que las personas tienen que separar bien. Y esta es una entrevista que a mí me ha gustado porque usted ha hecho muy buenas preguntas y lo felicito. Hay que separar los Ogboni de ILECDI. En España quizás hay Ogboni. Yo puedo no tener un ILECDI o voy a Nigeria y me inicio un Ogboni.
Si usted es Ogboni, tiene un ILEDI en Colombia, yo voy a Colombia, me inicio en Ogboni, regreso para acá. Eso no quiere decir que yo tengo un ILEDI. No quiere decir que yo tengo un templo Ogboni. Es como que una persona se inicia en IFA. Iniciarse en IFA No, no, no te hace líder de no. un templo, exacto. Ahora, cuando usted entonces, usted estudia, se prepara, quiere una posición, entonces usted recibe Ordu, usted hace la ceremonia de Ipana Ordu, se convierte en Awol Ordu. Cuando usted recibe Ordu, entonces usted es Oluo y usted puede empezar a estructurar un templo. No puede existir un Ileifa en el caso de los Awol Ordu, porque también están los Awol pero en el caso de los Awol Ordu no puede existir un Ileifa si no existe Orisa Ordu en ese Total. Ileifa. Y el Oluo tiene que tener Odu, porque si no tiene Odu no puede formar un templo si no tiene Odu. Exacto. Entendido. Entonces hay que diferenciar. Me imagino que la señora hace referencia si existe un ILEDI en España, donde ella pueda acudir tal vez. Quizás sí, pero yo no lo conozco, no puedo dar una referencia porque no conozco. Claro, pero no compete. Sí debe existir algún ILEDI en España. Así. Baba, y de todos estos grupos que usted ha mencionado por todas las partes que hemos conversado, todas las partes del mundo, fuera de África, ¿cuál es el que tiene mayor influencia? ¿Cuál es el grupo, digamos, más sólido, más fuerte a nivel de la fraternidad Ogboni? Nosotros aquí. Ok. O sea, que todo lo que tiene que ver con América Latina, o con América en general, mejor dicho. Así. Baba, una pregunta. ¿Por qué de repente, no sé si pasará o usted tendrá referencia de repente a algunos otros casos, pero por ejemplo en mi caso particular, vamos a ver qué dice Baba Ifanigba aquí que está diciendo. En Venezuela hay muchos templos sin Odu. Mira tú lo que dice Baba Ifanigba. O sea, hay muchos templos. No sé si estarán utilizando el antiguo método que existió en un momento determinado, que por una cuestión de espacio, pero no eran templos, que es lo que está diciendo el Baba, no eran templos. En Tierra de Oruba, muchas veces en una región, en una misma ciudad, había una sola casa que tenía Orisa Odu. ¿Okay? Entonces, eso servía de sede como el templo. Las personas hacían adivinación, pero ahí en ese lugar era donde se guardaba el secreto. Y entonces, por supuesto, cuando había una iniciación, que generalmente en ese lugar pues vivía una persona que era quien cuidaba del secreto. Exacto. Pero sí, efectivamente, yo conozco eso que está diciendo él y es así, es cierto. Pero esas son características especiales que se vivieron en este momento. Y la razón por la que lo hacían allá era también porque los babalaos tenían muchas esposas. Entonces, generalmente el babalao que tenía Odu en su posesión era un babalao quizás que tenía o una esposa o no tenía esposa, que era difícil, ¿no? Que no tuviera esposa. Claro, pero que al menos tuviera una esposa, o que sea principalmente un babalao que su casa tuviera las condiciones para tener separado el secreto de su casa, para tener bien organizado esta estructura. Sí, es así, tal cual. Le comentaba que dentro de la estructura Ogboni como tal, que no sé si pasa en mi caso o en algunas otras personas, no sé si es que no se conocía mucho acá en América Latina como tal, que de hace un tiempo para acá es que se ha venido escuchando mucho más, se ha ido profundizando mucho más de la fraternidad Ogboni. ¿Esto es así o tiene algún motivo, digamos, no sé, por qué no llegó Ogboni mucho antes, por decirlo de una u otra manera? Bueno, Ogboni llegó a Cuba en el año 1986. 86, ok. Lo trajo, por así decirlo, Omar Quevedo, el entonces embajador de Cuba en Nigeria. Trajo a un rey que se llama Oba Opeodu de Lagos y fue iniciado él como Lu Ogboni, su esposa como Yapiye, y se estableció un ILEDI. En ese ILEDI fueron iniciados como Ogboni todos los líderes de Cuba, o la mayoría de los líderes de Cuba en ese momento. Estoy hablando de el Bebo Padrón, estoy hablando de Castañeda, presidente de la Sociedad Cultural Yoruba. Fue iniciado Averasturi, secretario general de la fraternidad, y muchos otros más líderes de IFA en Cuba. Lo que pasa es que eso, como por supuesto viene de África, en ese entonces, mencionar aquello, podrían decir, pero como estas personas que después criticaron la entrada de ICC a Cuba, como estas personas están iniciadas en una práctica nigeriana, ICC, y
entonces critican ahora. Eso se mantuvo bien callado, se mantuvo en secreto, lo utilizaron, digamos, para ello y nunca se le dio, nunca se trabajó como tal Ogboni. Se quedaron iniciados, lo utilizaron para, digamos, su beneficio. Se quedó así. Okay. ¿Y por qué no? ¿Habrá algún motivo? Perdón, ¿habrá algún motivo de por qué no llegó antes de 1986? De repente, cuando llegó la cultura yoruba. La fraternidad Ogboni se registró en Nigeria, en la República de Nigeria, en 1967. Ok, Ogboni Ogboni se mantuvo tan cerrado en tierra de Yoruba como ninguna otra práctica. Ogboni fue la razón cuando los colonizadores penetraron todo, menos Ogboni. Ogboni ok. fue lo que se quedó precisamente protegiendo Ifá en tierra de Yoruba durante el proceso de la colonización. Yo me atrevería a decir que Ifá no desapareció de tierra de Yoruba Gracias cuando a el Bonnie. proceso de la colonización por el trabajo que hizo Ogboni, que fue un trabajo secreto de noche, por eso se reunían de Ashe. noche, y de esa manera pues fue como se ganó de alguna manera ese mérito. No fue un mérito, digamos, de Ogboni, que preservó las tradiciones de Ifá y hizo un trabajo underground, o sea, por debajo de la tierra, Total. en preservar estas tradiciones. Y por supuesto que para hacer eso tenían que quedarse extremadamente cerrados en, Ok, ok. en quién accedía ahí. Por eso es que yo pienso que, a pesar de que en Cuba sí hay referencias, porque hay babalaos que fueron pasando de generación en generación, hay babalaos que uno entra y se habla en la literatura afrocubana, se habla de Dan, se habla de Ogboni, hay versos, hay historias de pataquís, como se dice en Cuba, la En tradición Cuba, afrocubana, que Ashe, hacen referencia a Ogboni, porque así Ashe. se conoció, sí llegó, pero se mantuvo extremadamente cerrado. O sea, que ese fue el motivo exactamente. No salió de África hasta después de su registro, digamos, oficial, tomando en consideración lo que usted está contando, toda la protección que Bueno, tuvieron para IFA. después fue instalado, la primera persona que fue instalado como Are Osvaldo Boni para América, o sea, para América no, para un país aquí en América, que fue para Cuba, fue Eric Ashe, Gómez, que había sido Are Osvaldo Boni para Cuba. Ashe. ¿Ok? Él fue la primera persona que fue a Nigeria a obtener un título de Are para, con el pasado rey Oluwaya Adetoyese Abudu Olakisan. ¿Ok? Entonces fue Ashe. instalado como Are para Cuba. ¿Ok? Ashe. Ashe. Va, una pregunta que es bastante controversial y de repente nos gustaría saber su posición de la fraternidad Boni. Sabemos que, por ejemplo, aquí en África, ahorita en la actualidad, hay muchas personas practicantes de IFA afrocubanos y de IFA tradicional también. Unos han ido pues pasando de una práctica a la otra. Y esa transición se ha venido dando hace muchos años para acá y ha generado bastante conflicto con respecto a aquellas personas que tienen como especie de híbridos, o sea, que fueron en algún momento afrocubanos, después hicieron la transición al IFA tradicional en su estudio, su conocimiento, profundizaron, ¿ok? Y son practicantes del tradicional, pero siguen haciendo rituales afrocubanos, ¿ok? De hecho, por aquí nosotros siempre tenemos como esa particularidad, porque tenemos como una campaña, si se quiere decir, de no al híbrido para evitar confusiones, porque como siempre decimos, la práctica afrocubana es excelente y está muy bien estructurada, y yo lo escuchaba ayer a usted en la entrevista que tenía en Facebook con el doctor Enrique Orozco, y usted mencionaba algo más o menos parecido, ¿ok? Y también sabemos que la práctica tradicional pues también es excelente, no estamos comparando una con la otra, pero sí sabemos que, no sé cómo lo ve la fraternidad, el tema de los híbridos, que hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra, y estamos ahí en la línea del medio. O sea, ¿cómo está visto desde la fraternidad? ¿Esto es correcto o simplemente sigue siendo Yo le complicado? voy a decir, nosotros no tenemos ningún problema con las buenas prácticas. Así, sí, La buena práctica es, si usted es afrocubano, usted practique afrocubano. afrocubano. Si usted dice ese y estudió Dices, ese, practique ese. así. Yo vengo de la práctica afrocubana. Yo sé Igual, igual. cuál es el beneficio, cuál es la problemática o todo este proceso nebuloso que pasa uno de una práctica hacia otra. Porque nadie dice, dejé de practicar la práctica afrocubana y me convertí en Como ICC. si de la noche a la mañana, es mentira total. Uno comienza un proceso, una transición. Ahora, en ese proceso de transición, cuando uno ya se convierte, uno dice, ok,
esta es la vía que voy a tomar, uno tiene que en un momento determinado tomar un camino. Porque lo que le la está diferencia. pasando a muchas personas es que lo que quieren es beneficiarse económicamente de las dos prácticas, como yo he conocido en momentos determinados personas que ve una persona y le dice, yo quiero que me entregue ICEFA, Mano Urula, hubo FACA. ¿Cómo usted quiere que se la entregue? ¿A los afrocubanos o a los ICESI? Ya eso, eso usted no está respetando ni la práctica de ICESI, ni usted está respetando la práctica tradicional. Eso es lo que yo llamaría, en este caso, híbrido, ¿no? Total. Pero, al mismo tiempo, es difícil jugar. Por eso yo digo, nosotros antes de jugar, debemos siempre analizar todos los aspectos y todos los puntos, porque al mismo tiempo, si una persona es iniciada en Obatala, uno no le puede decir que inicie en Obatala a otra persona. O sea, esa persona si tiene la iniciación y la preparación y tiene el conocimiento. Entonces, es también un poco, yo creo que eso es una guerra, o si es un conflicto, que las personas solo, eso se va a ir resolviendo solo. Yo no creo que eso sería algo que hoy mismo sería como lo más inmediato que Bonnie tuviera que tomar en consideración, porque hay que respetar, y solamente que pasó una transición, entiendes, hay que respetar el proceso de la transición. De la persona, claro. Yo, cuando tú ofreces algo y después pasas al lobby, ¿sabes? Y entonces todo esto es un proceso. Y ahora, si una persona intencionalmente en un momento determinado lo está haciendo, nosotros no vemos eso bien. Okay. Usted tiene, no existe con la información que existe en este momento, no existe necesidad de hacer eso. De hacerlo, total. Comparto con usted esa idea. Al mismo tiempo, por otro lado, si una persona fue iniciada en la práctica afrocubana, yo me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, eso no quiere decir que yo voy a llegar y voy a pararme, a arrollarme delante de un orice, a ver si lo oye el bilo, tú diré, que hago a teatro toda tía fuera la que tú. Oye el bilo, tú diré, que hago a teatro toda tía fuera la que sí. Oye, pero si alguien me pregunta, yo puedo conocerlo. Claro, pero yo no claro, lo practico, claro, total. no lo hago. Ahora, si yo estoy utilizando eso para meterme en cualquier lugar y en cualquier casa y me voy por una casa que practica afrocubano y yo sé bilo, tú diré, que hago a teatro toda tía fuera aquí, y después me voy para otro lugar y hago el beso del lobby. Entonces, yo lo estoy diciendo muy recto en mi parte. Pero también hay que respetar un poco. América, para juzgar a América y lo que ha pasado en América, de verdad que nosotros, aquí se ha pasado una transición muy difícil. Lo que estamos viviendo nosotros es algo realmente histórico, que quizás en 50 años lo que usted y yo estamos hablando aquí no se va a hablar. Ya total. Va a estar todo bien definido, va a estar todo bien estructurado. Pero a nosotros nos tocó una época bien difícil y muchas veces eso hace que las personas se confundan. Total. Claro. De una u otra forma, como yo siempre digo, siempre que podamos aportar un grano de arena para que todas estas entrevistas, toda esta información, la gente que no se pudo conectar hoy la pueda ver mañana, pasado, la pueda ver en 2, 3 años y le ayude a mejorar su práctica, le ayude a mejorar su concepto, su ideología, que le ayude a tener una luz también, como usted dice, que hoy están posiblemente en el medio, pero ya mañana este tipo de información les puede ayudar a definir si para un lado o para el otro, por llamarlo de una forma literal. Yo creo que estamos haciendo a un aporte para IFA, un aporte para toda la fraternidad. Están haciendo un trabajo muy respetable y que yo respeto mucho y es un trabajo excepcional. Hay que tener mucho valor para practicar licencia. Cuando yo me puse estas cuentas me costaron a mí mucho. Empezando, digo las cuentas verdes y carmelitas, las cuentas del IFA tradicional. Empezando que cuando hice la transición, gracias a Dumare, mi abuelo es babalao. Mi abuelo tiene 80 años, aún vive y es babalao, pero su práctica es la práctica afrocubana netamente. Total. Y es válido, mi tío, mi familia por parte de padres son babalaos, mis primos todos son babalaos, practican IFA afrocubano. Pero donde yo me inicié, ¿ok? No son, son afrocubanos, netamente. Yo me inicié en Remedio en el templo de Jacinto Esquerra, en esa región que es la región de Jacinto Esquerra. Jacinto Esquerra fue el cuarto ahijado de Tata Gaitán. Y había un cabildo muy respetable, muy conocido en Remedio también. Y me inicié en esa ciudad. Y cuando yo tomé
la decisión de mover mi cese, sufrí mucho rechazo. Cosa que no se ve hoy. Hoy se cambia a cualquiera y cualquiera va caminando con esta idea y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo tengo experiencias de ahijados míos que fueron iniciados. Yo los inicié. Yo inicié 2 personas nada más en la práctica afrocubana. Mis 2 primeros ahijados, que hoy están conmigo, por supuesto, en la práctica. Son mis amigos personales, además de todo. Y uno de ellos tiene una experiencia que como al año y pico de nosotros movernos de práctica se encontró con un babalao. Le dijo: yo no te reconozco a ti como babalao. Y fue uno de esos babalaos que estuvo en la iniciación de él. Lo ofendió y le dijo cosas que no reconocía como babalao, que éramos unos traidores y todas esas cosas. Hoy no. Hoy en día se ha cambiado. Porque él se pone de Verdi Carmelita y navega por los mares de este mundo sin y ya dice que es tradicional y no pasa nada. Exacto. Total. Pero sí, el punto de transición es respetable y yo creo que Olor tu madre dice que lo que la paciencia no pueda resolver, dice Obersuru, no lo va a resolver nada. Así. Entonces dice, la paciencia es el arma más efectiva contra el enemigo. Total. Cualquiera que a veces esté atentando contra ciertas cosas, pues esa persona más tarde o más temprano va a encontrar la ira de Orisa y de Yami Abeni allí por la... Así. Exactamente eso es lo que usted decía para finalizar. O sea, en algún momento tienes que dar el cambio o tienes que definirte por una práctica. Baba, ya para ir finalizando y de antemano pidiéndole disculpas por todo este tiempo que le hemos tomado. Un placer, excelente entrevista, de verdad que súper encantado con la información. Me gustaría que usted nos dejara una reflexión para todas aquellas personas que nos escucharon y nos van a escuchar en futuro y quieren iniciarse o quieren formar parte de la fraternidad Ogboni. ¿Qué le recomendaría a usted, como decir, de primer plano? Yo le voy a transmitirle mi experiencia personal, qué fue lo que trajo Ogboni a mi vida. Todos los seres humanos somos Ogboni. Algunos estamos iniciados y otros no. ¿Por qué yo digo que todos somos Ogboni? Porque a menos que una persona tenga alas y vuele, todos caminamos sobre la tierra. Sí. El día que nosotros dejemos este mundo, todo lo que tenemos, nuestra madre Yaye se va a quedar con eso. Y nuestro nombre, si nosotros no lo cuidamos, en 50, 60 años nadie se acuerda de nosotros. Para nosotros. Así. Lo que yo encontraba en Ogboni es mucha paz espiritual. Bien. Ifá es muy hermoso. El culto Ifá Orisa es algo realmente hermoso. Y Ogboni es un complemento que viene como a sellar estas prácticas en el aspecto espiritual. Yo diría que Ogboni es donde se manifiesta en su máxima expresión todo lo que tiene que ver con la espiritualidad del Ifá. Así. Y Ogboni, cuando uno entra en esta fraternidad, es como si uno diera ese primer paso en la línea de su destino o como complemento para aquellos que ya están iniciados en Ifá. Es correcto, total. Pero es esa seguridad y esa certeza de decir como ahora sí, realmente establecí el balance en mi vida. Por eso les dije ahorita que la mano derecha es Ifá, Orúmela y es Odara. La mano izquierda es Orisa, es Onile Obodoara, Orisa Dan y Yami. Entonces, lo que les transmito es mi experiencia personal. Cuando yo me inicié en Ogboni, lo más grande que Ogboni ha traído a mi vida es paz espiritual. Es como quitarme ese peso de encima, que a pesar de tantos problemas que tengo, mucho más ahora, porque yo ahora con esta posición, si nos ponemos a analizar, lo que hice fue echarme una carga de leña arriba, como dice mi propio Oldu Ifá Jobe, que esa corona sencillamente es una responsabilidad y es una carga y un peso muy grande, pero a pesar de eso, yo siento la paz espiritual más grande del mundo. Y eso es lo que trae, bueno, trae paz a la vida de una persona, independientemente de ya sea la práctica que nosotros hacemos como sacerdote de Ifá, Ogboni Orúmela o Babalao o Olorisa, definitivamente nos ayuda a ser mejores Babalao, nos ayuda a ser mejores sacerdotes. Así.
Fíjese que interesante eso porque yo siento que, como usted dice, en todo el tema de la transición, cuando yo llegué, por ejemplo, a ICS, conseguí eso que usted está mencionando, ¿no? Parte de esa paz, parte de esa tranquilidad que usted menciona. Y fíjese que usted dice que Boni es el complemento para obtener muchísima más paz y poder llegar a ser mucho mejor persona. De verdad que encantado, como le decía hace un rato atrás, con esta entrevista. Gracias por la oportunidad, gracias por dejar todo su conocimiento para Gracias. toda esta comunidad que nos sigue. De verdad que los Dumare, Orisset Dan, pues lo bendigan y le permitan hacer siempre una buena labor, una excelente labor, tomar las mejores decisiones, como usted decía también mucho más atrás, y que siempre, por lo menos de nuestro lado, cuente con nuestro apoyo, en lo que podamos colaborarle, en lo que podamos ayudarle, estaremos dispuestos a hacerlo con la mejor disposición. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en su hogar y quitarle un tiempo con su familia. Bendiciones para usted, su familia. Muchas gracias por el trabajo. Muchas bendiciones Ashe. para todos. Apoye para todos los que nos Obo siguieron el día de hoy. Ato, Obo Dan, Obo Akokuniko. Ashe. Gracias, Baba. Un abrazo. Feliz noche. Feliz noche.